Bienvenidos al estudio de Ven Sígueme del Libro de Mormón de esta semana titulado Prepararé el camino delante de vosotros, que comprende los capítulos del 16 al 22 de Primer Nefi. Si alguna vez se pregunta por qué le suceden cosas malas a las personas buenas, como a Nefi y su familia, encontrará una perspectiva de ello en estos capítulos, aunque lo más importante es que verá lo que hacen las personas buenas cuando les suceden cosas malas. El primer tema que vamos a ver es Dios se vale de pequeños medios para realizar grandes cosas. En el versículo 29 del capítulo 16 de Primer Nefi encontramos que dice: y también se escribía sobre ellas una escritura nueva que era fácil de leer, la que nos daba entendimiento respecto a las vías del Señor, y se escribía y cambiaba de cuando en cuando, según la fe y diligencia que nosotros le dábamos. Y así vemos que por pequeños medios el Señor puede realizar grandes cosas. En esta escritura se refiere a la Liaona que fue entregada a la familia de Nefi para guiarlos por el camino, siendo una cosa pequeña que se podía contener en la mano. El Señor les daba luz y entendimiento respecto a lo que tenían que hacer por medio de esta leona. Por eso es que Nefi la describe como que así vemos que por pequeños medios el Señor puede realizar grandes cosas. Por esta vía de comunicación que tenían, podían realizar la tarea de cruzar el desierto, cruzar el mar y llegar a una tierra prometida. ¿De qué forma ha utilizado Dios pequeños medios para realizar grandes cosas en su vida? Puede detenerse un momento y pensar cómo es que Dios ha guiado su propia vida y cómo es que le ha ayudado a salir de pruebas, de necesidades, a desarrollarse como persona, a desarrollarse profesionalmente, a desarrollarse emocionalmente, para que pueda usted llegar a la tierra prometida. ¿Qué pequeñas cosas le ha mandado el Señor para lograr precisamente estos propósitos? Vamos a ver cuáles son los principios bajo los cuales funcionaba la leona. En 1 Nefi 16:28, Nefi nos dice: y aconteció que yo, Nefi, vi las agujas que estaban en la esfera y que funcionaban de acuerdo con la fe, diligencia y atención que nosotros les dábamos. De manera que la leona trabajaba en base a la fe, la diligencia y la atención que se le daba. ¿Cuántas veces en nuestra vida nosotros para desarrollarnos, para poder hacer algo, requerimos de estas tres cosas: de fe, diligencia y atención en las cosas que queremos hacer o que queremos desarrollar? En el versículo, en 1 Nefi 18, 10 y 11 dice: pero he aquí, se irritaron contra mí diciendo: no queremos que nuestro hermano menor nos gobierne. Y aconteció que Lamán y Lemuel me tomaron y me ataron con unas cuerdas y me maltrataron mucho. Y la brújula que el Señor había preparado para nosotros cesó de funcionar. Por otro lado, en esta escritura vemos que ante el orgullo y el enojo, la leona había dejado de funcionar. Cuando nosotros tenemos estos sentimientos de enojo, de ira hacia una persona o tal vez hacia nosotros mismos, hacia nuestra familia, podemos ver que la comunicación del Señor se corta. Podemos ver que hasta ahí dejó de funcionar la leona y también puede dejar de funcionar la forma en la que el Señor nos guía. En Alma 37:34 dice:
Pues he aquí, tan fácil es prestar atención a la palabra de Cristo que te indicará un curso directo a la felicidad eterna, como lo fue para nuestros padres prestar atención a esta brújula que les señalaba un curso directo a la tierra prometida. Alma aquí nos enseña que una de las cosas que necesitamos hacer es prestar atención a la palabra del Señor, porque ella nos va a conducir. Como la leona conducía a la tierra prometida, la palabra del Señor nos conduce hacia la vida eterna. ¿Cuáles son algunas de las leonas que en la actualidad podemos tener? Bueno, pues algunas de ellas pueden ser la conferencia general, el Espíritu Santo que nos sigue guiando sobre lo que podemos o cómo es que mejor podemos hacer las cosas, la revista de la iglesia, también llamada Leona, que en la actualidad también hay una revista especial para los jóvenes y una revista especial de amigos para los niños. La biblioteca del Evangelio en sí, que tiene muchos recursos de donde podemos guiarnos y que nos puede literalmente ayudar a recordarnos, a que aparezcan estas escrituras de cuando en cuando y que nosotros podamos poner un programa para poder recordar las cosas que tenemos que estudiar. Y nuestra bendición patriarcal es una leona propia y personal en donde el Señor nos guía y nos ayuda a tomar en cuenta principios en nuestra vida para poder regresar a su presencia. El elder Lowell M. Snow en octubre del 2005 enseñó: esta conferencia general es en sí una leona moderna, el momento y el lugar para recibir la guía y la dirección inspiradas que nos hacen prosperar. En el discurso La brújula del Señor. El siguiente tema que vamos a ver es: si guardamos los mandamientos, Dios nos ayudará a hacer frente a los desafíos. ¿Qué me enseña Nefi de cómo afrontar los desafíos de la vida? ¿Qué hizo Nefi para afrontar estos desafíos que puedo yo hacer cuando tenga un desafío? En el versículo 22 del capítulo 16 de primer Nefi leemos: y sucedió que yo, Nefi, hablé mucho a mis hermanos porque habían endurecido otra vez sus corazones, aún hasta quejarse contra el Señor su Dios. Nefi aquí nos da el ejemplo de que a pesar de estar en un entorno negativo, a pesar de estar oyendo quejas constantemente por la situación en la que estaba pasando, Nefi no se quejó y de hecho amonestó a sus hermanos para que pudieran recordar las cosas que habían vivido anteriormente. Recordemos que Lamán y Lemuel habían visto ángeles, habían visto el milagro de poder recoger las planchas y habían sido conducidos por su padre Leí, que había tenido una visión y habían conocido de la visión de las escrituras. Sus padres les habían leído las escrituras. Aún así, ellos se quejaron porque olvidaron las cosas. Y en esto aquí también Nefi nos enseña que una de las cosas importantes es recordar las cosas buenas que hemos vivido, las experiencias espirituales que hemos tenido anteriormente. Recordar las escrituras, los consejos del Señor que ya hemos leído o que ya sabemos. En el versículo 23 leemos que dice: y aconteció que yo, Nefi, hice un arco de madera y una flecha de un palo recto. Por tanto me armé con un arco y una flecha y con una honda y piedras. Y le dije a mi padre: ¿a dónde debo ir para obtener alimento? Aquí vemos que Nefi, por un lado, ya que se le había roto el arco, él mismo buscó los recursos para volver a hacer otro arco. Tal vez no era de la misma calidad ni tenía la misma flexibilidad que el arco anterior.
Sin embargo, él buscó los recursos para poder hacer de nuevo este trabajo. Y por otro lado, recurrió a su líder para la revelación sobre la necesidad que tenían en ese momento. Recordemos que Nefi ya era, digamos que espiritualmente independiente. Nefi pudo haber retiradose a un lugar y orado para recibir la revelación directamente de a dónde necesitaba ir para buscar alimento. Sin embargo, magnificó el llamamiento de su padre y fue con su padre, que también había murmurado, y lo instó a que se humillara cuando le preguntó a dónde debo ir para encontrar alimento. Le ayudó a su padre a que fuera humilde. En el versículo 24 leemos que dice, y aconteció que él preguntó al Señor porque se había humillado a causa de mis palabras, pues le dije muchas cosas con toda la energía de mi alma. Aquí vemos que la oración y la humildad nos permite recibir una respuesta del Señor. Leí se humilló ante esta súplica de su hijo y entonces recibió una respuesta para saber a dónde tenía que ir. En el versículo 30 leemos que dice, y aconteció que yo, Nefi, ascendí hasta la cima de la montaña conforme a las indicaciones dadas sobre la esfera. Nefi no se contentó con esperar a hacer un arco y estar tal vez cerca del campamento a que el alimento viniera a él. Nefi fue hasta donde estaba el alimento y en este caso dice que tuvo que ascender la cima de una montaña, es decir, no fue fácil para él ir hasta el lugar, pero fue con la fe de que ahí el Señor le había mandado que fuera. No esperó a que las cosas le llegaran específicamente del cielo. En el versículo 32 leemos, y aconteció que volví a nuestras tiendas, llevando los animales que había matado. Y cuando vieron que yo había obtenido alimento, cuán grande fue su gozo. Y aconteció que se humillaron ante el Señor y le dieron gracias. También es algo que aprendemos de Nefi y de Leí, que fueron agradecidos con la prueba y con la ayuda que el Señor les había proporcionado. Y también él parte de humillarse nuevamente y decir, la humildad es necesaria para mostrar gratitud. La gratitud es una parte sumamente importante que el Señor nos pide para poder darnos bendiciones. Estas son algunas de las cosas que Nefi hizo a pesar de que le sucedieron cosas malas. Estas son algunas de las cosas que Nefi nos enseña en cómo podemos reaccionar en nuestra vida cuando las cosas no salen del todo bien, cuando las cosas no están perfectamente bien en nuestra vida, cómo es que podemos reaccionar. El siguiente tema que vamos a ver es la fe conduce a la acción. ¿De qué manera actuó Nefi con respecto a su fe? En Primera de Nefi 16:11 leemos que dice, y aconteció que recogimos cuanto habíamos de llevar al desierto, y todo el resto de nuestras provisiones que el Señor nos había dado, y juntamos semillas de todas clases para llevar al desierto. Una de las cosas que necesitamos para actuar con fe es la preparación. La preparación de todo lo que debía llevar Nefi a su viaje o de continuar con su viaje es una muestra de la fe. Y en el tema que estamos viendo es la fe conduce a la acción. Lo primero que se debe hacer para mostrar esa fe es precisamente hacer un plan. Muchas veces Nefi hizo un plan y ese plan no le funcionó, pero si no hubiera hecho ese plan, no hubiera podido empezar.
el hacer un plan y el presentárselo al Señor es una de las cosas que demuestra que creemos que Dios nos puede ayudar. En el versículo 16 leemos que dice, y seguimos las indicaciones de la esfera, la cual nos dirigió por los parajes más fértiles del desierto. Otra muestra de fe es seguir las indicaciones que el Señor nos da. Es una manera de demostrar nuestra fe, de seguir adelante. Otra escritura la encontramos en el versículo 31, que dice, y sucedió que maté animales silvestres de modo que obtuve alimento para nuestras familias. Es decir, cuando se le rompió el arco fue y tomó la oportunidad de hacer lo que el Señor le había pedido y obtuvo el alimento. Para poder tener fe debemos de poner manos a la obra o hacer las cosas que se nos piden. Y esa es la muestra de nuestra fe. En el capítulo 17, versículos 9 y 10 leemos que dice, y yo dije, Señor, ¿a dónde debo de ir para encontrar el mineral para fundir a fin de que yo haga las herramientas para construir el barco según el modelo que tú me has mostrado? Y aconteció que el Señor me dijo a dónde debía ir para encontrar el mineral a fin de que yo hiciera las herramientas. En este caso vemos que Nefi recurrió al Señor con un propósito específico para resolver el problema que enfrentaba. El Señor le había mandado a hacer un barco y entonces Nefi dijo, lo primero que necesito después de mi plan es mi equipo, mis herramientas. Y entonces preguntó al Señor, ¿a dónde debo ir para poder encontrar el material que necesito para mis herramientas? En este caso también vemos que Nefi constantemente recurrió a la oración y a la revelación para poder saber qué hacer y cómo actuar para tener esta guía. Nefi reconoció que el Señor le proporcionó lo necesario. En 1 Nefi 17:3 dice, y así vemos que los mandamientos de Dios se deben cumplir, y si los hijos de los hombres guardan los mandamientos de Dios, Él los alimenta y los fortifica, y provee los medios por los cuales puedan cumplir lo que les ha mandado. Por tanto, Él nos proporcionó lo necesario mientras permanecimos en el desierto. Es precisamente el testimonio de Nefi el que nos confirma que si tenemos fe, si guardamos los mandamientos y hacemos lo que está de nuestra parte, el Señor no nos dejará solos. El Señor nos proporcionará todo lo que sea necesario para nuestra salvación, para cumplir lo que Él nos ha mandado precisamente. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la incredulidad de Lamán y Lemuel? Es decir, vemos aquí algunas de las cosas que Nefi hizo correctamente, pero también podemos ver las cosas que Lamán y Lemuel no hicieron correctamente. En el versículo 20 del capítulo 16 encontramos que dice, y ocurrió que Lamán y Lemuel y los hijos de Ismael empezaron a murmurar en gran manera por motivo de sus padecimientos y aflicciones en el desierto. Y también mi padre empezó a murmurar contra el Señor su Dios. Sí, todos se sentían sumamente afligidos, tanto así que murmuraron contra el Señor. Una de las cosas que las pruebas nos hacen es conducirnos a la queja. Cuando tenemos una prueba, ¿de qué manera reaccionamos? ¿Reaccionamos como Nefi o reaccionamos como Lamán y Lemuel?
En el versículo 36 y 37 leemos que dice, y así era como murmuraban contra mi padre, y también contra mí, y querían volver a Jerusalén. Y Lamán dijo a Lemuel, y también a los hijos de Ismael, he aquí, matemos a nuestro padre y también a nuestro hermano Nefi, el cual se ha impuesto como gobernante y maestro sobre nosotros que somos sus hermanos mayores. Es decir, la ira de Lamán y Lemuel preferían rehuir la prueba o eliminar lo que consideraban una imposición o eliminar aquello que no les gustaba hacia donde los estaba llevando. ¿Rehuimos nosotros las pruebas y quisiéramos volver a nuestra situación anterior? ¿O enfrentamos la prueba como Nefi y entonces preguntamos al Señor qué podemos hacer para cumplir los planes del Señor? En el versículo 18 del capítulo 17 dice, y así murmuraron mis hermanos contra mí y no quisieron trabajar, pues no creyeron que yo era capaz de construir un barco, ni creían tampoco que había recibido instrucciones del Señor. Lamán y Lemuel tenían falta de fe, lo que les impedía trabajar y ayudar a construir el barco. Cuando nosotros no tenemos esta fe, pues es precisamente la manera en la que rehuimos invertir nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo en algo que creemos que no va a pasar o a suceder. Por el contrario, Nefi, quien sabía con un perfecto conocimiento que el Señor los iba a llevar a una tierra prometida, tenía la certeza de que aunque nunca había construido un barco, lo podía hacer. Y en el versículo 45 del capítulo 17 dice, sois prontos en cometer iniquidad, pero lentos en recordar al Señor vuestro Dios. Habéis visto a un ángel y os habló. Sí, habéis oído su voz de cuando en cuando y os ha hablado con una voz apacible y delicada, pero habíais dejado de sentir, de modo que no pudisteis sentir sus palabras. Por tanto, os ha hablado como con voz de trueno, que hizo temblar la tierra como si fuera a partirse. Lamán y Lemuel dice aquí eran lentos en recordar al Señor y todo lo que el Señor les había dado. Nefi, por el contrario, recordaba constantemente las cosas que el Señor le había dado y era agradecido. En cambio, Lamán y Lemuel constantemente olvidaban las cosas que el Señor les había dado. El siguiente tema que vamos a ver es, ¿podemos comparar las Escrituras a nosotros mismos? En 1 Nefi 16, versículos del 16 al 43, Nefi les habla de las Escrituras a sus hermanos y les habla de varias cosas que les hace recordar lo que seguramente ya les había enseñado con anterioridad. Por lo menos una de las cosas que les recuerda aquí ya se las había enseñado o ya había leído las Escrituras sobre este tema. Pero en estos versículos les habla acerca de la creación, les habla acerca de la esclavitud del pueblo de Israel, les habla acerca de la salida de Egipto del pueblo de Israel y todos los milagros que se efectuaron. Les habla acerca del milagro de abrir las aguas del Mar Rojo para librar al pueblo de Israel. Y también les habla de cuando las serpientes voladoras les picaron y la manera tan fácil que tenían para sanar. Es decir, Nefi conocía las Escrituras y se las leía y se las recordaba constantemente a sus hermanos. Y en Nefi, en el versículo 22 del capítulo 19, dice, y aconteció que yo, Nefi, les enseñé estas cosas a mis hermanos, y sucedió que les leí muchas cosas que estaban grabadas sobre las planchas de bronce, a fin de que supieran acerca de los hechos del Señor en otras tierras, entre los pueblos de la antigüedad. Vemos que Nefi les hablaba
acerca de estas cosas, porque Nefi precisamente aplicó las escrituras a su propia vida. ¿De qué manera nosotros podemos comparar nuestra vida con la vida de Nefi? ¿Cómo podemos aprender y salir adelante en los problemas? Hemos visto que Nefi nos enseñó acerca de recordar al Señor, de leer las escrituras, de tener fe y de ser obedientes y diligentes en las cosas que el Señor nos ha mandado. De que es a través de las pequeñas cosas, del esfuerzo diario, que se obran grandes milagros o se cumplen grandes propósitos. Y hasta aquí llegamos con el estudio de la clase de hoy. Gracias por escucharnos. Recuerden que pueden descargar en PDF este estudio en la caja de información de este video. Si tienen algún comentario u otra cosa que hayan aprendido en estos capítulos, lo pueden hacer en los comentarios. Gracias.